pastor, el domingo del buen pastor. Y es un día muy importante, son días dentro del calendario litúrgico, dentro de las temporadas. Por ejemplo, en la temporada de Pentecostés, que es la próxima temporada litúrgica de la iglesia, dentro de esa temporada está por ejemplo, el domingo de la Santísima Trinidad. Son domingos especiales, son domingos importantes. Y si usted está medio perdido, pues yo aprovecho para hacer un anuncio político o no pagado, y invitarlos a las clases de confirmación que van a ser comenzando el 20 de mayo. Vamos a tener las clases de confirmación. Tenemos un currículo nuevo muy interesante, así que aún las personas, los hermanos que son miembros de la iglesia, les exhorto a que se unan, porque vamos a ver las cosas un poquito diferentes y vamos a adentrarnos a unas cosas que no nos adentramos anteriormente. Así que todas estas cosas, lo que son el calendario litúrgico, el por qué creemos lo que creemos, por qué el programa dice Kyrie, ¿qué significa eso de Kyrie? Yo tengo un gato que se llama Kyrie. ¿Será eso o será otra cosa, verdad? Todas esas cosas para uno entender lo que creemos, ¿verdad? Lo que la iglesia profesa. No es simplemente abrir un programa y leer y seguirlo y no entender. Esas clases de confirmación van a ser precisamente para poder entender estas cosas. Así que les exhorto, como parte de la reflexión, a que asistan a esas clases de confirmación, y los hermanos que no son miembros pues pueden en ese momento unirse a la iglesia como miembros confesantes de la iglesia. La imagen del buen pastor es fundamental para la iglesia, y es fundamental para nuestras vidas también. Lo que significa el pastor, el buen pastor, ¿verdad? ¿Qué significa eso para nosotros como cristianos? Y especialmente en este siglo en que vivimos y en esta circunstancia, en este entorno donde se encuentra la iglesia, porque la imagen de pastor de ovejas es extraña para nosotros. Nosotros vivimos en una ciudad donde apenas hay gallinas. Usted tiene que irse al campo ¿verdad? A ver gallinas y animales. Pero aquí en la ciudad, ¿quién ha visto en la Rupert o en la Muñoz Rivera a un pastor de ovejas, con ovejas, ¿verdad?, siguiéndolo por ahí? ¿Quién ha visto eso en la ciudad? ¿Verdad? Y aún los que dicen, bueno, podemos ir al campo, y podemos ir al campo, y a lo mejor en el campo vemos animales de la granja, pero aún en el campo, en el contexto puertorriqueño, tampoco yo recuerdo haber visto un pastor con ovejas siguiéndolo, porque dentro del contexto puertorriqueño, el pastor de ovejas no es fundamental. Sí he visto ovejas, ¿verdad? Y más recientemente que cuando era niño. Por alguna razón la gente está trayendo estos animales exóticos, ¿verdad? Pero no es parte de, si usted estudia la historia de Puerto Rico, usted va a ver lo que era la agricultura, la caña de azúcar, el café, y va a ver el ganado, las gallinas, todas estas cosas. Pero la oveja, la industria ovejera no es parte de lo que es la idiosincrasia de Puerto Rico. Así que quizá para nosotros no podemos ver, ¿verdad?, no podemos percibir o entender de una manera completa lo que es esa imagen del pastor de ovejas, cómo la entendían los hebreos, los judíos, los israelitas. Pues esto era parte de su diario vivir, era parte de su entorno. Así que vamos a entender dos puntos breves de lo que el escritor describe en ese tiempo. Número uno, la imagen de un pastor de ovejas era una muy común en el tiempo de Jesús, que fue lo que dijimos ahora. ¿Okay? Donde quiera que usted iba de un lado a otro, de una ciudad a otra en el tiempo de Israel, usted podía pasar rediles, ¿verdad?, corrales con ovejas por todos lados. Eso era algo común. O sea que Jesús estaba hablando de algo que el pueblo realmente entendía, que ellos estaban claros de eso. Y dos, es que la visión de nosotros, la visión nuestra de lo que es un pastor de ovejas, no es necesariamente lo que era en esos tiempos. Pues nosotros vemos el pastor de ovejas románticamente. Nosotros vemos este pastor de ovejas, aquel hombre sabio con esa barba blanca y el bastón que le dicen el callado, ¿verdad? Caminando y las ovejas ahí detrás, y esta persona
¿verdad? Esa es la imagen de nosotros, del pastor. Pero en realidad no era la imagen de ese tiempo. Recuerden, en las Navidades nosotros hablamos de cómo muchas veces los pastores eran considerados como personas no confiables. Los pastores eran considerados como personas deshonestas, maleducadas y pobres. Esa percepción del pastor como una profesión buena, ¿verdad? Como una profesión digna, no la tenían en el tiempo de Jesús. Estoy seguro que había pastores buenos y había pastores que eran deshonestos. Muchas veces puede ser porque estos pastores a veces delegaban en empleados, si eran dueños de fincas grandes, ellos delegaban en otros empleados, y los otros empleados, como dice la lectura del Evangelio, no les importaba en realidad qué pasaba con las ovejas, porque eran simples empleados, que es de hecho, es una concepción mala de lo que es un empleado, ¿verdad? Como si el empleado no le importara. Hay empleados que sí le importa su trabajo, pero el Evangelio, el texto del Evangelio, pues nos trae esa visión un poco negativa de lo que es un empleado, para compararla a lo que es un pastor, alguien que es dueño de la propiedad, o dueño, en este caso, de las ovejas. El escritor de Juan, del Evangelio de Juan, entiende muy bien lo que significa comparar a Jesús con un pastor. Pero Juan se toma ese riesgo de comparar a Jesús como un pastor porque Juan quería traer un punto teológico importante. Juan era un teólogo. Si hay algo que usted puede acusar a Juan, es que Juan sabía lo que hacía. Juan era un teólogo. Y Juan, antes de escribir, Juan pensaba lo que escribía. Y estamos hablando en la escuela bíblica con Manny sobre la sabiduría. La sabiduría, ¿verdad, Manny? No solamente de la persona que habla, sino que escucha. El que es sabio puede entender un poquito lo que Juan estaba tratando de decir. Recuerden que el tema principal de Juan era ¿qué? Juan quería dejarles saber a todo el mundo que Jesús era Dios. Y usted dirá, pero que los demás evangelios. Nuestra concepción de Jesús como Dios es una suma de los 4 evangelios, los 3 evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Pero el evangelio, por ejemplo, de Marcos, que fue el primero que se escribió, no tiene esa visión clara sobre Jesús como la tiene Juan, porque fue escrita mucho tiempo antes. Estos evangelios están claros de que Jesús es hijo de Dios. Pero Juan va más allá. Juan dice, no solamente es hijo de Dios, Jesús es Dios. Y eso es un tema fundamental en el evangelio de Juan. Y si me pueden verificar la puerta si está cerrada.